La economía digital moderna opera a través de sistemas y bases de datos masivos e interoperables, que procesan millones de interacciones cada segundo. La teoría de la innovación disruptiva de Clayton Christensen describe cómo estas tecnologías redefinen la creación de valor, permitiendo a los recién llegados eludir las reglas establecidas del mercado. Esto permite una competencia asimétrica, donde entidades ágiles como Nubank pueden desplazar a los gigantes globales, fracturando los monopolios tradicionales sin necesidad de infraestructura física. El desafío es diseñar un ecosistema desde cero que pueda servir a millones de usuarios globales, sin que los costos operativos erosionen toda rentabilidad. Este crecimiento se gestiona a través de un marco estructural de escalabilidad modular, o escalabilidad modular. Vamos a deconstruir la arquitectura técnica, operativa y financiera que facilita este nivel de hipercrecimiento. Dominar la escalabilidad modular determina si una plataforma alcanza el dominio global o colapsa bajo el peso de su propia expansión. Los negocios digitales han reemplazado la demografía estática con la segmentación dinámica. En este modelo, los usuarios no están fijos en una sola categoría. Realizan la transición entre microsegmentos en tiempo real, en función de comportamientos específicos e interacciones de plataforma. Estos microcomportamientos se rastrean mediante mapas de calor para registrar la interacción visual y procesamiento del lenguaje natural para analizar la opinión del usuario a partir de comentarios basados en texto. Este flujo de datos de comportamiento permite la reorientación publicitaria predictiva, dirigiéndose a los usuarios en función de la intención proyectada en lugar del historial pasado. Para evitar la fatiga del usuario, las plataformas implementan una limitación de frecuencia, que limita la frecuencia con la que se muestra un anuncio a la misma persona dentro de una ventana específica. Estos modelos estadísticos permiten una optimización iterativa del retorno de la inversión publicitaria o ROAS. La ingesta de datos solo se vuelve valiosa cuando se convierte instantáneamente en una acción algorítmica que capta la atención sin sobresaturar al usuario. Las empresas deben elegir entre utilizar mercados globales de terceros o crear su propio software y canales de distribución. Los ecosistemas de terceros como Alibaba brindan acceso inmediato a una audiencia global masiva, pero cobran altas comisiones y obligan a los vendedores a competir directamente con los propios productos de la plataforma. Los canales propios requieren importantes inversiones iniciales en tecnología, pero ofrecen un control total sobre la narrativa de la marca y los datos de los clientes. Las empresas de alto rendimiento utilizan integración omnicanal para fusionar puntos de contacto físicos y digitales en una única base de datos sincronizada. Esto requiere sincronización de datos en tiempo real en todos los sistemas, lo que garantiza que el inventario sea preciso ya sea que el cliente esté navegando en un almacén o en una aplicación móvil. Reciba una parte física de esto en centros de logística automatizados, donde los algoritmos administran el inventario necesario para respaldar promesas digitales como comprar en línea y recoger en la tienda. Si bien las plataformas de terceros ofrecen un atajo hacia la visibilidad, la soberanía a largo plazo requiere ser dueño de todo el recorrido del cliente. El modelo software como servicio proporciona el núcleo financiero subyacente necesario para impulsar este nivel masivo de escalabilidad digital. Este gráfico en cascada muestra cómo los flujos de ingresos recurrentes desvinculan el crecimiento de los recursos físicos. Debido a que el costo marginal de agregar un nuevo usuario es casi cero, el potencial de ganancias aumenta verticalmente. La rentabilidad aquí depende de maximizar el valor de vida del cliente y al mismo tiempo minimizar agresivamente la deserción. Para gestionar los costos, las empresas digitales utilizan servidores en la nube elásticos que se expanden durante los picos de tráfico y se contraen durante el tiempo de inactividad para eliminar los gastos generales de inactividad. Esta arquitectura soporta el modelo freemium. Zoom de Eric Yuan utilizó una enorme base de usuarios gratuitos para eventualmente asegurar contratos recurrentes de alto valor con clientes empresariales. La rentabilidad en este entorno depende de la eficiencia con la que su arquitectura de nube maneja la demanda sin acumular costos fijos. Mantener la demanda requiere un diseño centrado en el usuario y una iteración constante a través de un producto mínimo viable o MVP. Un MVP permite a una empresa probar hipótesis de mercado con un riesgo mínimo. Pebble utilizó esta estrategia para asegurar millones en financiación colectiva antes de comenzar la producción en masa. La escala global requiere adaptación cultural. No se trata solo de traducción.
Toda la experiencia del usuario debe alinearse con las normas y expectativas culturales locales. La creación de estos productos adaptativos requiere una estructura humana especializada, el equipo remoto distribuido globalmente. El liderazgo virtual reemplaza la microgestión tradicional con comunicación asincrónica y seguimiento visual de Kanban. La confianza transfronteriza se mantiene a través de una transparencia radical con respecto a las métricas de la empresa y la estrategia a largo plazo. Un producto global ágil y localizado no puede ser construido por una fuerza laboral rígida y centralizada. Los negocios digitales han reemplazado la demografía estática con la segmentación dinámica. En este modelo, los usuarios no están fijados en una única categoría. Realizan la transición entre microsegmentos en tiempo real en función de sus comportamientos específicos e interacciones de plataforma. Estos microcomportamientos se rastrean mediante mapas de calor para la interacción visual y procesamiento del lenguaje natural para comentarios basados en texto. Este flujo de datos de comportamiento permite una reorientación publicitaria predictiva, dirigiéndose a los usuarios en función de la intención proyectada en lugar del historial pasado. Para evitar la fatiga del usuario, las plataformas implementan una limitación de frecuencia, que limita la frecuencia con la que se muestra un anuncio a la misma persona dentro de una ventana específica. Estos modelos estadísticos permiten una optimización iterativa del retorno de la inversión publicitaria o ROAS. La ingesta de datos solo se vuelve valiosa cuando se convierte instantáneamente en una acción algorítmica que capta la atención sin sobresaturar al usuario. Las empresas deben elegir entre utilizar mercados globales de terceros o crear sus propios canales de distribución soberanos. Los ecosistemas de terceros como Alibaba brindan acceso inmediato a una audiencia global, pero cobran altas comisiones y obligan a los vendedores a competir directamente con los productos de la plataforma. Los canales propios requieren importantes inversiones iniciales en tecnología, pero ofrecen un control total sobre la narrativa de la marca y los datos de los clientes. Las empresas de alto rendimiento utilizan integración omnicanal para fusionar puntos de contacto físicos y digitales en una única base de datos sincronizada. Esto requiere sincronización de datos en tiempo real en todos los sistemas, lo que garantiza que el inventario sea preciso ya sea que el cliente esté navegando en un almacén o en una aplicación móvil. Vemos el lado físico en los centros logísticos automatizados, donde los algoritmos administran el inventario necesario para respaldar promesas digitales como comprar en línea, recoger y almacenar. Si bien las plataformas de terceros ofrecen un atajo hacia la visibilidad, la soberanía a largo plazo requiere ser dueño de todo el recorrido del cliente. El software como servicio, o modelo SaaS, proporciona el núcleo financiero esencial necesario para este nivel sin precedentes de escalabilidad digital. Este gráfico en cascada muestra cómo los flujos de ingresos recurrentes desvinculan el crecimiento de los recursos físicos. Debido a que el costo marginal de agregar un nuevo usuario es casi cero, el potencial de ganancias aumenta verticalmente. La rentabilidad aquí depende de maximizar el valor de vida del cliente y al mismo tiempo minimizar agresivamente la deserción. Para gestionar los costos, las empresas digitales utilizan servidores en la nube elásticos que se expanden durante los picos de tráfico y se contraen durante el tiempo de inactividad para eliminar los gastos generales de inactividad. Esta arquitectura soporta el modelo freemium. Zoom de Eric Yuan utilizó una enorme base de usuarios gratuitos para eventualmente asegurar contratos recurrentes de alto valor con clientes empresariales. La rentabilidad en este entorno depende de la eficiencia con la que su arquitectura de nube maneja la demanda sin acumular costos fijos. Mantener la demanda requiere un diseño centrado en el usuario y una iteración constante a través de un perfecto mínimo viable o MVP. Un MVP permite probar hipótesis de mercado con un riesgo mínimo. Pebble utilizó esta estrategia para asegurar millones en financiación colectiva antes de comenzar la producción en masa. La escala global requiere adaptación cultural. No se trata solo de traducción. Toda la experiencia del usuario debe alinearse con las normas y expectativas culturales locales. La creación de estos productos adaptativos requiere una estructura humana especializada, el equipo remoto distribuido globalmente. El liderazgo virtual reemplaza la microgestión tradicional con comunicación asincrónica y seguimiento visual de Kanban. La confianza transfronteriza se mantiene a través de una transparencia radical con respecto a las métricas de la empresa y la estrategia a largo plazo.
Un producto global ágil y localizado no puede ser construido por una fuerza laboral rígida y centralizada. Cuando un ecosistema alcanza una escala global, la pregunta es cómo se defiende contra la próxima disrupción. Se crea un foso defensivo duradero mediante efectos de red o efectos de red. Este modelo demuestra la teoría de Parker y Van Alstyne. Cada nuevo usuario aumenta el valor matemático de la plataforma, creando una curva de crecimiento exponencial. Esto crea un efecto de bloqueo, donde los datos y las conexiones colectivos dificultan que los usuarios cambien de competidores. El dominio global también obliga a las empresas a navegar por la paradoja de la privacidad y la fragmentación del derecho internacional. El incumplimiento de regulaciones como el GDPR crea graves riesgos legales y de reputación, como se demostró durante testimonios de alto perfil en el Congreso. La expansión se complica por la fricción que supone hacer cumplir contratos transfronterizos y obedecer diversas leyes de soberanía de datos. El riguroso cumplimiento legal puede convertirse en una ventaja competitiva, ya que genera la confianza necesaria para operar en mercados saturados. El éxito en la economía digital requiere alinear datos predictivos, infraestructura flexible, diseño iterativo y dominio regulatorio. En un mercado definido por una disrupción constante, la adaptabilidad estructural es el único requisito estático para la supervivencia.